hay muchos temas donde la gente le gusta discrepar con esto. Generalmente porque algunos moralmente o religiosamente lo ven malo y otros lo ven simplemente como una libertad hacia el cuerpo de la mujer. Sinceramente para mí es algo bastante delicado como para hablarlo simple y llanamente, así por decirlo, ¿no? Eh, Primero vamos a hablar de lo que es el aborto. Cada persona, o sea, hay varios tipos de aborto. Como muchos sabrán, hay tipos de abortos desde píldoras, como hay otros tipos de abortos como manuales, o sea, meten aparatos adentro de la vagina de la mujer para extraer el feto. Nada, lindo, ¿no? Lo más cómico lo traen a pedazos. Hay otras cosas como aspiradores y cosas por el estilo que la verdad no son lindas de mencionar, ya que desmiembran al pequeño niño, o pequeño feto, así por decirlo, para sacarlo. Obviamente, aquí hay varios temas de cuestiones morales, religiosos de por medio. ¿Por qué lo digo? Simplemente por el hecho de que creo que todos ustedes sabrán, un bebé, o un feto, si puedo decirlo, no se lo considera del todo un humano o de 100% un humano o como una especie de vida en sí, ya que supuestamente uno nace cuando sale el vientre de su madre, no así por decirlo, ¿no? A ver, eh, hay muchas cuestiones con este tema, ya que está mucho de por medio. No es solamente el hecho de agarrar y decir, oh sí, es el cuerpo de la mujer, o oh sí, es una vida. Hay temas que van desde un principio antes que esto. Y podemos a partir desde la educación sexual. Sí, la educación sexual. Con la educación sexual se podría evitar muchos temas de estos. Es decir, vamos al caso. Si una persona, un adolescente de 15 años sabe más o menos que terminando adentro, terminas haciendo que la chica, que tu chica, tu novia, lo que sea, esté embarazada, eso terminará siendo un bebé. Es muy simple. Puedes joderte la vida, podrías joderte todo lo que tienes a tu alrededor. Tendrías que trabajar, tendrías que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí simplemente le dirás a esa chica, bueno, Susana, desgraciadamente no estoy en una edad como para tener hijos, lo cual es entendible a los 15 años, ¿no? Entonces preferiría que simplemente averiguemos un doctor muy legal, así por decirlo, donde puedas sacarte lo que tienes adentro. Estos son los casos que más te tienen, ¿no? En todo caso, creo que cualquiera persona de esta, dentro de todo, informada en el otro tipo de casos, las violaciones. Creo que este tema, la verdad que las violaciones no, es simplemente hay que sacarlo. Sí, es inhumano, pero violar a alguien también es inhumano, es una cosa muy atroz, es una cosa demasiado atroz. Sinceramente, tener el hijo en tu vientre de la persona que te penetró, que te hizo daño, que te lastimó, incluso que pudo haber hecho otras cosas, no solamente el acto de la violación, como pudo haber matado a una persona tuya alrededor para poder violarte o algo por el estilo. Muchos sabemos de las violaciones en, que hubo en las guerras, por así decirlo, y en otras partes, por ejemplo, zonas rurales muy descampadas, donde la ley está un poquito separada del mundo. Bueno, de esa zona, ¿no? Bueno, volvamos al tema anterior. Ya de por sí, el tema de las violaciones, yo daría mi sí. Sinceramente daría mi sí. Porque, como dije antes, no es algo que vos quisiste, no es algo que ni siquiera tuviste responsabilidad en ello. Es
una desgracia que te pasó. Y si tienes ese hijo, sinceramente no sé cómo lo vas a poder mirar a la cadena y cuidarlo y criarlo. Volviendo al tema de la educación sexual, ya partiendo de esto, ya si una persona de determinada edad, un adolescente, porque generalmente se da mucho estos casos hoy en día, los adolescentes se deben de tener muchos hijos porque la educación sexual es pésima. Si tienes una educación sexual buena, entonces lo hacen. O sea, si hay una educación sexual buena, entonces hay menos chances de contraer un bebé a una determinada edad. Oh, embarazo, ¿no? Contraer embarazo a una determinada, una temprana edad. Es así de simple. Si un chico de 15 años sabe más o menos cómo ponerse en preservativo, cómo cuidarse con métodos anticonceptivos, igual que una mujer si sabe cómo tomar algún tipo de pastillas anticonceptivas o hasta la pastilla el mismo día después, puede evitar el tema del embarazo. Sinceramente podría evitar el tema del embarazo. Por lo cual terminaría ahorrando mucho este tema. Sinceramente, si la educación sexual se incrementara y se hiciera un poco mejor, así por decirlo, o explícita, ustedes saben lo que quiero decir explícito, es, sería un poco mejor, sería bastante mejor, se disminuiría bastante. El problema está aquí en que también es muy importante determinar, o sea, es muy importante la edad. Es decir, puede haber edades donde es bueno hablar de educación sexual y otras edades donde no. Y acá es donde entramos en el tema de o sea, dependencia de los padres. Porque no es lo mismo que un niño de 8 años sepa lo que es la sexualidad que un adolescente de 15 años. No es lo mismo. Y acá también influye también un poco el tema de las religiones, culturas, etcétera de estas personas. Es decir, un adolescente, una adolescente de Estados Unidos no es lo mismo que un adolescente en Irak, así puede decirlo, ¿no? O en Palestina, o en alguno de esos lados donde la cultura es muy distinta. No es lo mismo. Un adolescente japonés, o un adolescente japonés, o un niño adolescente japonés, un niño japonés, no es lo mismo que un adolescente de, de Chile, o de Argentina, o de alguno de estos lugares. Creo que es obvio. Creo que el problema del aborto va desde un principio en lo que es la enseñanza sexual. Más allá de eso, es tu responsabilidad. Es eso. Si tuviste un descuido, hay un montón de métodos anticonceptivos. Tienes un montón de métodos de prevención sexual antes de quedar embarazado. ¿En serio? Tienes pastillas, tienes DIUs, tienes preservativos, tienes incluso pastillas del día después, métodos anticonceptivos, incluso espermicidas. Sinceramente, me parece muy estúpido que una persona de más de 20 años, por decirlo, termine embarazada por un descuido. Yo, en lo personal, tengo una relación estable desde hace casi 6 años y nunca tuve un problema más allá de un descuido. Como mucho habré tenido, como mucho, en serio, como mucho, pude haber tenido, oh, ahí está, como mucho pude haber tenido algún que otro descuido, pero generalmente nunca me equivoqué. Pero bueno, eh, más allá de esto, para mí el tema del aborto es ese. Es primero el tema de la educación sexual, después el tema de la conciencia de nosotros mismos. Si tienes un poco de educación sexual a la adolescencia, o por lo menos bastante de educación sexual a la adolescencia, o preadolescencia, hasta después de la adolescencia, evitas un montón de temas. ¿Sí? Evitas bastante el tema. Además, después, ya cuando llegas a tener 20 y pico de años, o llegas a tener hasta 30 o más, ya creo que es problema tuyo. Sinceramente, es problema tuyo.
Y creo que acá es cuando en realidad cada justicia de cada país tendría que empezar a hablar un poco de ese tema. ¿Por qué? Porque creo que ahí es cuando la justicia del país tendría que ponerse un poco el tema de las pilas, ponerse un poco en tema de enfocarse en las personas que sufren esto, porque tendrían que más o menos decir desde qué edad hasta qué edad se podría practicar un aborto, o cuánta cantidad de meses se podría practicar el aborto, así por decirlo. Creo que si llegara a ponerse un poco de este tema, el problema del aborto sería mínimo. Obviamente, me parece bastante estúpido decir, o sea, me parece bastante estúpido esas marchas a favor del aborto, a favor del... Entonces, está viendo que tarde o temprano las mujeres hacen eso. Hay muchas mujeres que terminan abortando. Ahora, más allá del tema, sí, estuve dando un tipo de solución, así por decirlo, ¿no? Primero la educación, después son nosotros mismos, después el tema del embarazo y eso. Acá es cuando viene lo triste. Desgraciadamente, por la ignorancia de muchos, eh, al tratar de hacer algo barato para terminar sacándose el problema de encima, terminan generando otro problema. ¿Cuál es el tema? Desgraciadamente, hay muchas mujeres que terminan falleciendo por el tema del aborto. Sí, eso sí. Desgraciadamente, hay muchas mujeres por hacer ir a una clínica o a un lugar o un médico de mala praxis, por decirlo, que termina siendo un médico negligente, termina llevando a tu muerte. Es muy simple. Porque a veces hay mujeres más sensibles que otras donde un aborto puede causarle la muerte, así por decirlo. Si no, busquen en internet, averiguan. Sinceramente tú, si estás embarazada en este momento, tienes que pensar un poco. Tienes que pensar un poco en ti. Por ahí cometiste un error, eso es verdad. Pero podrías, por lo menos, tratar de enfrentar ese error. Quizás llegues a querer ese error. Pero bueno, ya de aquí en más queda en la conciencia de cada uno. Creo que cada uno debe tener su punto de vista en este sentido, ¿no es así? Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, me despido. Espero que les haya gustado un poco el tema. Sé que no es un tema muy de hablar, no es así, o sea, sí, debe haber unas cuantas personas que deben hablar de este tema, pero creo que a veces en las familias o algo por el estilo no se llega a hablar de estos temas. Pero bueno, cada uno elige su manera. Veo. Bueno, no importa. Hasta luego.